Cuando pensamos en la década de los 90 en el mundo del anime, seguramente estamos hablando no solo de la época destacada como la mejor por lejos de la industria, sino una de las más osadas y experimentales, donde la apuesta era vender al anime como un producto maduro y para todas las edades, saliendo del estándar básico de los niños, y esta apuesta se llevó al límite, porque no solo tuvimos muchas más producciones serias y adultas, sino que se llevó al terreno de la violencia y del tan conocido y morboso gore a niveles impensados. Uno de los grandes exponentes de esto son las ovas del clásico Devilman, de las cuales ya hemos hablado en el canal, pero la producción de la que hablaremos hoy es considerada por muchos más como el pináculo de la violencia y el que podía producir el anime en esa época. Estamos hablando de Xenocyber. Xenocyber es una serie de 5 capítulos en formato OVA que vieron la luz en el año 1994. Esto está basado en el manga homónimo del mangaka Tony Takesaki, el cual fue un solo tomo de 200 páginas lanzado en el año 1991. Xenocyber tendría una búsqueda muy rápida del mercado internacional, algo muy típico de esa época. Todo producto en formato OVA era rápidamente llevado al exterior, ya que como dijimos, el marketing y el objetivo de la época era globalizar el anime y no importaba qué tipo de producto sea, desde series clásicas, mucha cantidad de H y como en este caso, lo descontenido con violencia extrema, buscando ese camino marcado en un principio con producciones como Akira. Xenocyber nos plantea la clásica historia de la evolución humana, la búsqueda de ser dioses en la Tierra y un poder que conlleva a una sociedad desigual y sobre todo a un planeta que a pesar de sus avances se ve cada vez más desolado debido al consumo sin límites de sus recursos naturales. Así es como vemos el origen del proyecto Xenocyber, la búsqueda de un humano fusionado con robots que muta en un ser casi divino, o mejor dicho infernal, que se convertirá en una máquina de guerra capaz de destruir todo a su paso. Así es como seguimos a nuestra protagonista, Elaine, una chica con conciencia primitiva e inocente pero que cuenta con poderes psíquicos, además de ser una de las partes claves que formará el poderoso Xenocyber, pero obviamente esto en contra de su voluntad. Así es como veremos el triste y tortuoso camino de Elaine, intentando escapar de su destino, marcando la llegada de Xenocyber y por consecuencia la destrucción inminente de toda civilización. La historia nos ofrece planteos filosóficos, espacios para incluir la religión, cómo se implanta la figura de Xenocyber en la sociedad de diferentes maneras, pero sobre todas las cosas, el caos y la destrucción que causa su mera existencia. Está siendo bastante bien llevada por un grupo de personajes los cuales terminan anclando sus historias a las de Elaine, permitiendo conectar un poco más con lo que vemos y no dejar a la historia solamente como una carnicería absoluta, ya que si esto hubiera sido solo puro gore, realmente no hubiera captado mi atención. Hay un real trabajo y búsqueda de entender no solo el proceso de Elaine, sino de ver el avance del tiempo después de la aparición de Xenocyber y cómo este repercute en la sociedad general, algo que permite una profundidad necesaria para adentrarnos de mejor manera en la historia que intenta contar. A pesar de todo esto, la estrella indiscutible de las ovas es el nivel de violencia que lleva adelante, siendo gráfico de manera extrema, perturbante en muchos sentidos y jugando con un nivel de crudeza que a muchos puede llevar a la repulsión, ya que en Xenocyber nadie está exento de violencia al límite, y eso obviamente incluye a niños pequeños, ya que es casi un tabú mostrar una violencia tan gráfica sobre niños, pero Xenocyber lo utilizó con momentos de shock, pero también para contar sus historias, formando parte clave de los primeros capítulos de la serie. Podemos rescatar muchos momentos de extremo, así que los que son amantes de esto van a tener calidad y sobre todo morbo a más no poder. Aunque esto va bajando un poco mientras va avanzando la historia, nos dio suficientes escenas las cuales podemos puntuar dentro de las más crudas de la industria del anime. Así que su misión principal se cumple a rajatabla y esto sumado a una historia no espectacular pero sí que te sumerge en interés, permite transitar de forma interesante las ovas y hacerlo un producto que no solo se vale por su extrema violencia, aunque sería mentir si no dijera que es lo principal y el punto clave de cómo se vende el producto, y esto sigue siendo así hasta el día de hoy, ya que el primer acercamiento de la gran mayoría a Xenocyber es viendo algún recorte de sus escenas más extremas, pero detrás de eso se cuenta una historia que mínimamente te mantiene durante estos 5 capítulos, ni cerca del nivel de Akira, pero que se sostiene. Xenocyber siempre será recordada como una pieza del culto morboso y de los amantes del Producciones que posiblemente nunca más veamos con este nivel de violencia y sobre todo la nula censura para retratarlo. Productos de, como dijimos, una época más atrevida, más osada del anime, la cual permitió segmentarlo y dejar sumamente claro que no es para niños y mucho menos. Xenocyber se concibe como el ejemplo más extremo de lo retorcido, morboso y oscuro que puede llegar a ser el mundo del anime y más en la época dorada de los 90. Un clásico sin lugar a dudas, pero que no es para todo el mundo. Recomendación total como curiosidad,
pero están advertidos. Genocyber es uno de los exponentes más hardcore en el anime y bien ganado tiene ese título.